Seguimos Original TV con Darío Medrano como todos los domingos. Hoy contamos con la presencia de un gran economista, un hombre que siempre ha venido a este programa y que en otras ocasiones también ha dejado huellas. Hoy contamos con Alejandro Arredondo, economista. Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes, Darío Medrano. Gracias por la invitación a Original TV hoy domingo. Un placer estar contigo y con tus amables televidentes. Alejandro, vamos a analizar hoy lo que está ocurriendo en el país o lo que va a ocurrir ahora en el futuro con el nuevo gobierno. Una situación, digamos, difícil, ¿verdad? Una pandemia, en medio de una pandemia, un cambio de gobierno, una transición gubernamental y situaciones adversas, muy adversas para el presidente, para el gobierno, la gente que viene a administrar el Estado, por el asunto de la pandemia y por otros casos más que se ciernen por ahí, unos nubarrones medio difíciles de entender. ¿Cuáles son los retos y los desafíos que tiene el nuevo gobierno por delante? Bueno, que ya inicia el 16 de agosto. Sí, sería bueno, Darío, si me lo permite, dar un contexto general de lo que venía siendo el comportamiento de la economía hasta marzo de este año. Sí, la economía dominicana había tenido un crecimiento desde el 2016 hasta el 2019 por encima de su potenciales, es decir, por encima de un 5%, que es el crecimiento potencial de la economía dominicana. Estamos hablando de que el 2016 6.6%, 4.6%, que bajó un poco por el asunto de la sequía, 7.1%, que fue el más alto de este periodo, y el 2019 5.1%. Para este año, 2020, en el presupuesto que se elaboró el año pasado para este año, se tenía proyectado un crecimiento de un 5.3%, de manera que la economía iba por buen camino, hasta que, bueno, con algunas dificultades, obviamente, por el entorno internacional que se produjo por los precios del petróleo y otros asuntos, pero al llegar marzo de este año, 2020, la economía dominicana sufre un choque, tanto de oferta como de demanda. Hay que decir también que este crecimiento de la economía dominicana estaba muy interconectado con el crecimiento de la economía de los Estados Unidos, que había sido hasta febrero de este año en Estados Unidos el crecimiento económico de más largo periodo en la historia de los Estados Unidos. Entonces, hay que decir también que por cada punto que crece la economía norteamericana, la economía dominicana crece 1.5%. ¿Y por qué esto? Bueno, porque por la interrelación tanto económica, comercial como social, se puede decir, que tiene la economía dominicana con la economía norteamericana, que alrededor de un 43.7% exporta a los Estados Unidos, que representa unos 5.300 millones anuales, lo cual representa un 48% del total de exportaciones de bienes de los Estados Unidos. Entonces, y también por el asunto de la remesa que envían los dominicanos que viven allá en Estados Unidos, que representan alrededor de 1.8 millones de dominicanos. Entonces, esta situación de la pandemia hace colapsar a la economía norteamericana, pero también la economía dominicana sufre bastante. Enfrenta un reto en cuanto a que hace indiscutiblemente bajar el crecimiento de la economía, las proyecciones, que en el mejor de los casos, Darío y amables televidentes, en el mejor de los casos se proyecta para este año un crecimiento de 0%. Hay proyecciones tanto del Fondo Monetario Internacional
del Banco Interamericano de Desarrollo y de la que nosotros hacemos, porque le damos seguimiento a la economía dominicana, que está entre menos 1% y menos 8%, las peores en un escenario pésimo del crecimiento de la economía dominicana. Entonces, esta situación, en medio también de que un proceso electoral de cambio de autoridades para el próximo 16 de agosto, lo cual significa un gran reto en términos sanitarios por el asunto de la pandemia del coronavirus COVID-19 y también de la caída de las recaudaciones fiscales en la República Dominicana, que de no saberse manejar bien, esto podría desembocar en una crisis social, Darío. Sí, pero viendo todas esas dificultades que va a enfrentar el nuevo presidente, Luis Abinader, a partir del 16 de agosto, usted como economista, ¿cuáles serían las medidas más prudentes a implementar por el nuevo presidente de la República para buscar una solución en lo inmediato al país? Sí, bueno, lo primero es que debe de priorizarse la salud. Hay una discusión en los ámbitos académicos y profesionales de qué es primero, si es la salud o la economía. Yo me inclino más hacia la salud, obviamente. Claro, sin salud no hay economía. Sí, claro, porque los ciudadanos que estén enfermos no pueden producir riquezas. Entonces, es bueno tener una población sana que pueda producir riqueza. Entonces, priorizar, las medidas serían priorizar el tema de salud. Y en ese caso, que se tomen las medidas de confinamiento del estado de emergencia que se está conociendo en el Congreso Nacional, un estado de emergencia que se inició en marzo, pero que el 27 de junio tuvo que suspenderse. El presidente Medina no quiso someter de nuevo al Congreso Nacional un nuevo estado de emergencia por situaciones políticas que se había dado, de que los congresistas de la oposición no querían aprobarlo debido a que se entendía que el sector oficial se estaba aprovechando del estado de emergencia, específicamente del toque de queda. Entonces, hay que estar claro de que si queremos preservar la salud de los ciudadanos, hay que priorizar, insisto de nuevo, y me disculpa, el tema de la salud. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, con distanciamiento físico, con lavándose las manos, las mascarillas, pero en específico el estado de emergencia, el toque de queda, es una medida de restricciones a la movilidad de las personas. Y hay que también decir que ya la campaña ya pasó. Ya hay un presidente electo que es el licenciado Luis Abinader como presidente y Raquel Peña vicepresidenta. Bueno, el Partido Revolucionario Moderno, que asumirá la conducción del Estado a partir del 16 de agosto. Y ya no hay razón para que haya esta tirantez entre partido PLD y PRM. Ahora lo que debemos es unirnos. Eso en cuanto a la salud. Ahora, en cuanto a la economía, hay un gran reto, porque el país debe de continuar su marcha. Y el día 1 de julio se abrió muy tímidamente lo que es el sector turismo con las medidas de sanitarias y los protocolos, pero realmente y se aprovechó, permítame decirte, Darío, que vinieron turistas a celebrar el Día de la Independencia de los Estados Unidos el día 4 aquí en República Dominicana, porque en Estados Unidos, algunos estados, en Nueva York específicamente,
la pandemia había rebrotado y vinieron a celebrarlo en República Dominicana. Pero la mayoría de los vuelos que han llegado a la República Dominicana han sido dominicanos que han estado en el exterior. Entonces, eso es un reto, reactivar el sector turismo. Ese es un reto importante para aprovechar la temporada alta. También, otra de las medidas que se puede implementar a lo interno es la reactivación del sector de construcción con pequeñas obras que puedan dinamizar la economía, no solamente aquí en la capital, sino en todo el país. Otra es comenzar a producir productos de ciclo corto en la agricultura, que eso en las comunidades pequeñas genera cierto dinamismo en esas poblaciones en todo el país, en las provincias. Y vemos con mucha satisfacción que dentro de lo mal que estamos viviendo, la situación económica, afortunadamente el precio del oro ha aumentado. Bueno, la semana pasada llegó a los 1.800... 1.800 y pico la onza. Sí, claro, pero ya antes, en julio, había llegado a 1.735. ¿Y eso qué significa? Eso significa que la minera que tiene la concesión de la mina en Cotuí, aporte en ingresos fiscales más al Estado dominicano. Entonces, eso es, vamos a decirlo, nos tira la toalla para aumentar los ingresos en República Dominicana. Y otro asunto es que tanto en el mes de mayo y de junio, extraño esto, pero el aumento de las remesas por parte de los dominicanos que viven en los Estados Unidos. O sea, ¿aumentaron las remesas en junio? Sí, en junio, bueno, en mayo y en junio, de acuerdo a los informes que tiene el Banco Central, a nosotros, los economistas, nos sorprendió porque, como decía antes, el epicentro de la pandemia se ha concentrado en Estados Unidos y España. En Estados Unidos, en España y en Italia, en donde está la mayor concentración de dominicanos. Entonces, pero yo creo, Alejandro, que ese crecimiento fue con relación a los meses de febrero, marzo, entiendo yo. No pudo haber crecido en esos días durante la pandemia, que muchos de nuestros compatriotas que forman la diáspora estaban sin empleos. Yo supongo que fue en esos días que aumentó con relación a esos meses, no con relación a años anteriores. Bueno, lo que pasa es lo siguiente, que en Estados Unidos hay un seguro por desempleo y una explicación podría ser, esto hay que profundizar las razones por las cuales este aumento de la remesa, y es que el gobierno norteamericano ha otorgado un seguro por desempleo a sus ciudadanos, y dentro de esos que se encuentran legalmente en los Estados Unidos están los dominicanos. Entonces, por un asunto de solidaridad de los dominicanos que viven en Estados Unidos, dicen, bueno, pero nosotros estamos mal, pero en República Dominicana podrían estar más mal. Peor, sí, sí. Nosotros estarían peor si nosotros no le enviamos estas ayudas o mantenemos estas ayudas que sustentan a varias familias. Y un dato importante también, Darío, que en algún momento lo podríamos comentar, y es que los dominicanos, que son muy solidarios, los dominicanos que viven en el exterior, la diáspora, y específicamente en los Estados Unidos, y digo en Estados Unidos por la siguiente razón, de que ellos envían los famosos tambores, los famosos tanques, que vienen con comida, arroz, habichuela, y ropa,
tenis, me estoy refiriendo a estos tanques que son de 55 galones. Que antes eran cajas. Ahora Sí, son los exactamente. tanques. Antes eran cajas y ahora lo están enviando por tanque. Entonces, eso también le sirve como una ayuda a los dominicanos. Y algo que no se ha destacado es que la Dirección General de Aduanas, de acuerdo a la información, tengo que confirmarlo, pero de acuerdo a la información que he obtenido, el volumen para traer esos tanques ha aumentado. O sea, el tamaño de los tanques pueden enviarlo más grande. O sea que esas son de las cosas que... son beneficios colaterales que exactamente. Exacto, sí. Sí. Entonces, hay una cosa. Un asunto otro reto que realmente enfrenta el nuevo gobierno y es mantener la tasa de cambio controlada. Hemos visto que... Pero está descontrolado, por ejemplo, para yo pagar mi tarjeta en dólares, yo tengo que pagarlo a 60. Pero no solamente eso, Darío, sino que en el mes de julio, en finales de junio, mediados de junio, finales de junio, las ventas estaban muy restringidas de dólar. O sea, tú querías, algún empresario, un particular quería $1,000 y bueno, una parte se lo cobraban a 58,25 y otra parte se lo cobraban, se lo vendían a 60. Sí. Entonces, esto tiene un impacto en la economía doméstica, la economía de los dominicanos, pero también tiene un impacto en el pago de la deuda externa. Entonces, el Banco Central, que ha adoptado medidas prudentes en cuanto a la liquidez, tiene unas reservas internacionales que rondaban por unos 8,000 millones de dólares y ha intervenido de manera muy prudente, muy cauta en el mercado de compra y venta de divisas. Yo creo que es un reto que enfrenta las autoridades que asumirán el poder el próximo 16 de agosto, porque un aumento escalonado de la tasa de cambio tiene un efecto multiplicador hacia el interior de la economía. Los precios de los artículos de la canasta básica, canasta familiar, aumentan. Sí, bueno, que se han disparado en el medio de la pandemia. Hemos visto cómo han subido, por ejemplo, los precios del arroz, han subido las habichuelas, las grasas comestibles, han subido las carnes, tanto roja como carne de ave, los huevos. O sea, han subido de precio los productos que realmente consume la población, que mayormente consume los de mayor consumo. O sea, son espinas que Abinader va a encontrar en su camino, más rosas que espinas. ¿Cómo elimina él esas espinas y pone rosas? ¿Cómo va a ser? ¿Qué haría el presidente Abinader entonces para ir solucionando poco a poco eso de manera que los dominicanos en esa transición no se sientan frustrados, porque el hambre es mala consejera y la gente se desespera? Sí. Entiendo yo. Precisamente cuando en principio de esta intervención decía que esto es una crisis sanitaria, económica, y que si no se maneja bien podría convertirse en una crisis social, y un efecto de esa crisis social podría ser de que la gente, cuando no consigue comida o que los alimentos están caros, indiscutiblemente no van a respetar cuarentena ni toque de queda, porque no se van a dejar morir. Sí. No se van a dejar morir. Y aquí lo que son los programas, quédate en casa, que le podrán cambiar el nombre cuando se asuma el nuevo gobierno el 16 de agosto, o el programa fase 1, fase 2, que le otorgan efectivo a los trabajadores que están suspendidos, que son alrededor de unos 810,000, 812,000 empleados que están suspendidos, se van a tirar a la calle.
O sea, hay una precisamente... situación un tanto difícil, pero afortunadamente las designaciones que ha hecho el presidente electo Luis Abinader en cuanto a su equipo económico. Que hay que decir, muchos de ellos los conozco, o algunos de ellos los conozco, no a todos, pero a varios de ellos los conozco, son de primera línea, 1A, hablando de Miguel Seara Jato, estamos hablando de Pedro Silverio, estamos hablando de Rijo, de Jochi Vega, que si bien es cierto no tienen tanta experiencia de Estado, pero sí en términos académicos la tienen, y en el caso de Rijo tiene experiencia de Estado porque ha sido asesor. Lo que pasa es que ahora se tiene que quitar el sombrero de analista, de crítico, sí, para asumir posiciones desde el gobierno, entonces enfrentar esta situación. Mira, Alejandro, podrán decir lo que quieran del Partido de la Liberación Dominicana, pero yo siempre, que he sido un crítico muy fuerte del PLD y sus gobiernos, tengo que alabar algo, porque no se puede ser mezquino en esta sociedad. Tengo que alabar los programas sociales. Sí. O sea, la focalización de esos recursos hacia personas que necesitan. Ahora, en medio del COVID, en medio de esta pandemia, el gobierno obviamente tuvo que ampliarlos, porque más gente necesitaba. Y qué bien, muy bien. Entonces, la gran pregunta y la preocupación de mucha gente como yo es, el COVID continuará, no se sabe hasta cuándo, pero ¿podrá el gobierno entrante mantener esas ayudas hasta que concluya el COVID? Esa es la gran preocupación y la pregunta mía. Mira, no que sí podrá, y está obligado a continuarlo. Y para matizar un poco lo que acaba de decir, la creación de esa red de protección social que se ha creado durante varios años, porque no ha sido de la noche a la mañana que se ha creado esa red de protección social hacia los sectores vulnerables, creando en principio el mapa de pobreza que tenía hasta antes del COVID unas 830.000 familias, fue aumentado a 1,5 millones de familias esa red. O sea, una red que ha sido efectiva y ha focalizado las ayudas hacia los sectores vulnerables. Indiscutiblemente es un punto positivo que se tiene que destacar. Claro, con eso ha sido con la ayuda de los organismos multilaterales que ayudaron al gobierno, y esas ayudas, te decía categóricamente que el gobierno que asumirá el poder a partir del 16 de agosto, no que tendrá que obligatoriamente asumir continuar esas ayudas. Ahora bien, el asunto es que cómo la va a continuar si los ingresos fiscales han caído. Hay una disminución de los ingresos fiscales, porque el asunto de la posposición del pago de impuestos sobre la renta, la caída la entrada de las aduanas también que se han... Claro. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que urgentemente, ahora en este periodo de transición, las autoridades entrantes y salientes deben de ir tocándole la puerta, haciendo contacto con los organismos multilaterales de financiamiento, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, para mantener esa ayuda. Porque si hay algo que hay que destacar, si antes criticábamos el endeudamiento externo, ahora es necesario ese endeudamiento, porque ahora la República tiene que buscar el recurso. Hay que endeudarse obligatoriamente, porque el Fondo Monetario Internacional, los organismos multilaterales no van a ofrecer esa ayuda gratuita, obviamente. No, claramente. No son organismos de beneficencia social. No, claro. Se ha hablado también de que una forma de financiamiento ha sido la emisión de bonos, y yo digo, bueno, soy un tanto conservador con la
emisión de bonos, porque en este momento la tasa de interés no son muy beneficiosas para emitir bonos. Hay que esperar porque esto es una situación de incertidumbre. Uno está hablando ahora, hoy domingo, pero tú no sabes lo que pueda aparecer mañana. Nadie se imaginó que el precio del petróleo a principios de junio iba a caer en forma negativa. O sea, nadie pensó ese asunto. O sea, que se están dando fenómenos económicos que nunca ha visto en medio de esta pandemia. Mira, Alejandro, estamos finalizando ya esta entrevista, pero no quería dejarte de hacer esta pregunta. En medio de esta pandemia, esta situación mundial, esta situación negativa para el mundo, para la República Dominicana, sobre todo que no producimos petróleo, ¿verdad? Y que no tenemos buenos beneficios, pero ¿podrá el gobierno entonces pensar ya en una reforma fiscal pronto o eso hay que engavetarlo? Bueno, mira, reforma fiscal, lo primero que tiene que hacer el gobierno, ya ha sido un planteamiento desde antes, me parece que en algunos de estos programas tuyos o de otros lo he planteado. Primero es organizar la casa primero. La casa, y darle legitimidad a esa reforma fiscal. Ahora mismo no pensar en reforma fiscal, porque la gente cuando le hablan de reforma fiscal piensa en aumento de los impuestos, y no solamente una reforma fiscal significa aumento de los impuestos, sino también una redistribución de gasto público, una redirección del gasto público, una redefinición del financiamiento público, y también tiene que ver si cuáles impuestos tendrían que reducirse. Y la gente dirá, bueno, pero ¿para qué en medio de esta situación una reforma fiscal? Yo creo que es un tema que sería tratarlo más adelante, no en este momento, porque en este momento, reitero, la prioridad es la salud y reactivar la economía, esos sectores que han sido afectados por la pandemia y por la paralización de más de 3 meses, de 3 meses de paralización, y ahora con el nuevo estado de emergencia, imagínate, hay que buscar la forma de que se puedan reactivar, y reactivarlo a través de la agricultura, de las construcciones. El Estado va a tener que aumentarse el déficit, que estaba en principio un 2% del PIB, ahora va a tener que aumentarse ese déficit a un 5 o 6%, de manera que se pueda sortear esta situación de crisis sanitaria económica. Bueno, muchas gracias, Alejandro, de verdad que gracias nuevamente por participar con nosotros aquí en Original TV con Darío Medrano, en este espacio ya que se ha hecho una costumbre de todos los domingos, a esta hora aquí por RNN Canal 27. Sí, un asuntico, Darío, brevemente, y es que otro de los retos que tiene que enfrentar el gobierno es hacer un nuevo presupuesto complementario adicional al que se hizo el mes pasado. O sea, bueno, que es un asunto también que tendrán que de inmediato trabajarlo. Y tiene el Congreso para eso. El Congreso tendrá que aprobarlo. Bueno, gracias, Alejandro, por esa aclaración. Ustedes, amigos televidentes, el próximo domingo estaremos aquí nuevamente con Original TV con Darío Medrano en una entrega más, al igual que todos los domingos. Buenas tardes. Feliz resto del fin de semana. Agua negra del vertedero. Seguimos dando cobertura a estos tiempos. La plazoleta La Trinitaria se cae a pedazos. Un sector totalmente olvidado por las autoridades, reportando las noticias en el mismo lugar donde ocurren.